En esta ocasión, en este video corto de anatomía, vamos a analizar un caso clínico que además ha sido una pregunta de examen final. Empecemos con este caso. Un sujeto llegó al hospital después de haberse caído de la moto. Se constató una fractura del borde lateral de la escápula, lado derecho. Unas semanas después del accidente, el sujeto presenta debilidad en la rotación medial y aducción del húmero. La pregunta es, ¿qué nervio se ha lesionado para presentar estos signos? Comprendamos aquí que hay debilidad para rotar medialmente el brazo y además para la aducción del brazo, del húmero. Esta ha sido la pregunta. Y tenemos varias opciones. El nervio axilar, el nervio radial, el nervio pectoral lateral, el nervio cubital y el nervio subescapular inferior. Aquí estamos observando la región posterior de la caja torácica con la escápula derecha in situ. Observamos aquí el borde espinal o medial de la escápula y aquí el borde lateral de la escápula. También tiene un borde superior. Nos interesa particularmente este borde axilar o borde lateral de la escápula. Observamos aquí la cara anterior de la escápula derecha, su borde axilar o lateral, que es lo que nos interesa, que empieza a nivel de la cavidad glenoidea y que termina a nivel del ángulo inferior. Aquí observamos la cara posterior. Y volvemos a observar aquí el borde lateral. Nos interesa este borde lateral. ¿Qué músculos vamos a encontrar aquí? Y particularmente, ¿qué nervios encontramos en este borde lateral? Aquí estamos observando por detrás. Entonces, observamos la cara posterior de la escápula con la espina y el acromión, la fosa supraespinosa con el músculo del mismo nombre, la fosa infraespinosa con el músculo infraespinoso también, el músculo redondo menor, que es este, y el músculo redondo mayor. Aquí observamos un nervio, el nervio supraescapular. Este nervio supraescapular no llega al borde lateral, más bien lo encontramos aquí en la cara posterior, porque da ramas para el supraespinoso y para el infraespinoso. Acá observamos al nervio axilar. Este sí está cerca de este borde axilar de la escápula que nos interesa. Este nervio axilar emite ramas para este músculo que es el redondo menor y para el músculo deltoides. Nosotros tenemos que buscar un nervio que pase por aquí, por el borde axilar de la escápula. Bueno, aquí estamos viendo la fosa axilar con el plexo braquial, sus ramas, la arteria axilar también. Esta línea está trazada aproximadamente a nivel del borde axilar de la escápula. Y aquí observamos un primer nervio, que es el nervio torácico largo. Aparentemente es un nervio que está bastante lejos del borde axilar donde ocurrió la fractura. Pero hay otros nervios también aquí. Aquí vemos entonces la escápula con el músculo subescapular y otros nervios. Aquí vemos al nervio tóraco-dorsal, el nervio subescapular inferior. Y ya hablamos del torácico largo, que parece que no está
incluida en la lesión. Bueno, veamos el nervio tóraco-dorsal y el subescapular inferior. Entonces, aquí observamos el plexo braquial, los fascículos del plexo braquial. Su fascículo lateral, su fascículo medial y el fascículo posterior. Me interesa que nos fijemos en el fascículo posterior, que es este. Es el fascículo posterior, que surge de las ramas posteriores de los troncos primarios. 1, 2, 3. Son ramas posteriores de los troncos primarios del plexo braquial. Aquí vemos nuestro fascículo posterior en la fosa axilar, muy cerca del músculo subescapular. Y sus ramas son el nervio axilar, que leemos aquí, también pasa por el borde lateral de la escápula, pero ya cerca de la cavidad glenoidea, bastante arriba. Este nervio que vamos a observar aquí es el subescapular inferior. Este pequeño nervio es el subescapular superior y este es el tóraco dorsal. Tóraco dorsal que se distribuye por el dorsal ancho. Este es el músculo dorsal ancho y este es el redondo mayor. Este músculo subescapular inferior emite ramas para el músculo redondo mayor. Acá vemos el redondo mayor por delante, acá vemos el redondo mayor por detrás. Así que es probable que el nervio lesionado sea el nervio axilar, el nervio subescapular inferior, el nervio tóraco-dorsal. Pero tenemos que recordar los signos que presentaba el paciente. Debilidad para la aducción y para la rotación medial. El nervio axilar se distribuye por el deltoides, por el músculo deltoides, que es un abductor del brazo. El tóraco dorsal, que es este, inerva al dorsal ancho, que tiene acciones un poco más complejas. Ese nervio tóraco dorsal también es un ramo del fascículo posterior y que termina en el dorsal ancho, pero el subescapular inferior, que es este, fíjense que inerva al redondo mayor. ¿Qué hace el redondo mayor? El redondo mayor se encarga de la aducción y de la rotación medial del brazo. Recordemos que el paciente presenta este problema. Entonces, axilar podría haber sido, pero el problema va a ser para la abducción por la inervación del músculo deltoides. Radial no tiene nada que ver aquí, bastante lejos. Pectoral lateral bastante lejos, cubital también está bastante lejos de la fractura. El nervio subescapular inferior sí pasa cerca y además inerva al redondo mayor. Y al lesionarse el nervio, el paciente presenta debilidad en la rotación medial y para la aducción del húmero. La respuesta es entonces subescapular inferior. Hasta pronto.